Toda esta biblioteca es crónica de una vida. Reconocimientos, publicaciones de una vida, trabajos escolares. Todo está tal cual él lo dejó. Y como ven, todo es muy austero. Así era él, muy austero. Era un hombre que con esos principios actuó, con esos principios resolvió y con esos principios sus obras se siguen proyectando. Y eso es el mérito de la arquitectura de Pedro Ramírez Vázquez. Es hombre universal. La arquitectura se usa, se vive, se habita. Ese habitante es el usuario. Con sus requerimientos nos da las soluciones, si se profundizan y se respetan. Él fue capitalino. Nació en la calle de Moctezuma. Proviene de una familia de abogados. Mi abuelo era un librero de libros de viejo. Él trabajaba en una compañía de seguros que se llamaba La Equitativa, que al venir la revolución, pues la compañía cierra, muchos extranjeros se van del país, venden sus bibliotecas. Él con el cariño que le tenía a los libros empieza a dedicarse a comprar esas bibliotecas y a vender. Entonces los hermanos grandes llevaban los libros y los hermanos chicos, el menor era mi papá, se adelantaban a trazar con un gis el lugar donde se iban a ubicar y esos fueron sus primeros trazos, en apartar el lugar donde iban a despachar. Entonces, en ese ámbito de libros se crea y tiene como su primer maestro al más íntimo de sus amigos, su papá, y a esos maestros que dicen todo, que no hablan, que se llaman libros. Fue con un maestro el que lo indujo a la carrera, fue un maestro con el que empieza a trabajar. Fue como maestro que conoce a su mujer, una alumna, la más latosa, reprobó, le dijo viejo odioso. No. Entonces, y pues ahí terminó. Como papá así de regañar o de levantar la voz, eso no. Sereno, muy bueno. Si se enojaba por alguna mala calificación o por algún desacierto de algún colaborador, nada más hacía así. Nada más hacía así. Se le caía un chino, se le movían los anteojos y ya sabías que tenías que echarte a correr a componer algo porque... pero eso no era de aspavientos ni nada. Gracias al magisterio fue arquitecto, con un maestro que lo indujo a la arquitectura, don Carlos Pellicer, al explicarles la vida en la antigua Grecia y cómo se concebían los espacios para la convivencia, las soluciones donde la gente hace su vida. Le interesó mucho. De hecho, cuando se inaugura el Museo de Antropología, el presidente López Mateos le dijo a don Carlos Pellicer qué le parece, y don Carlos Pellicer le dijo al presidente: yo soy el culpable, señor presidente. Fue con un maestro también, José Luis Cuevas Pietrasanta, con quien empieza a trabajar y con quien concibe la inquietud del urbanismo. Y José Luis Cuevas es el que introduce, junto con Carlos Contreras, los primeros planteamientos que tenían que ver con la urbanización, con el urbanismo en México, con la planificación, y es ahí donde Ramírez Vázquez va a tomar los primeros elementos con los que va a formar una de sus grandes líneas rectoras intelectuales, la idea de que hay que organizar y planificar en el país. Lo que pasa es que el urbanismo es la planeación del uso de los espacios colectivos donde la gente construye su vida, no enfocados a que la gente quepa, era para la dignificación de los espacios. No olvidemos que cuando en el resto de Latinoamérica se construyen todos los edificios institucionales a principios del siglo XX, México está en una guerra civil llamada Revolución, en el que pues, quedan todos esos
edificios, esos parlamentos, esos senados pendientes. Y será a partir de la prosperidad que lleva a México después de la Segunda Guerra Mundial a ir construyendo todos esos nuevos edificios cargados de significado cívico, social, religioso, político. México era un país por hacerse. Después de la Revolución, con tal cantidad de carencias de educación, de salud, de vivienda, de comercio, de todo, era un ámbito profesional que se abría en forma extraordinaria y que era allí donde estaba la aplicación de la profesión, y ya seguía en arquitectura. Ramírez Vázquez pertenece a esta generación que ya se formó con arquitectos postrevolucionarios y que empiezan a generar un nuevo proyecto cultural en el país. Esto es lo importante. Las definiciones del maestro Villagrán fueron definitivas para todos los arquitectos en México. Él nos recordaba frecuentemente la definición de arquitecto o la reflexión que sobre la arquitectura hacía Vitruvio. El arquitecto debe ser un profundo conocedor de su oficio y respetuoso del hombre y de la época en que actúa. Ramírez Vázquez materializa, como muy pocos arquitectos en México, esta nueva modernidad, este nuevo impulso de un país dinámico, próspero, pujante, que fue, yo creo que la característica más destacada del México de los 60s y de la arquitectura de la segunda parte del siglo XX. Ramírez Vázquez es de los que va a tener una actuación muchísimo más dilatada en el tiempo y sus obras van a venir hasta los años 70 y 80 de manera muy importante. Evidentemente, a mí me parecería que la parte crucial de Ramírez Vázquez son los 60. La Revolución Mexicana se plantea como primer y gran reto el de la educación, el de la alfabetización. De modo que la construcción de escuelas fue un reto muy importante para los arquitectos y entonces Ramírez Vázquez participa activamente en esto a lo largo del tiempo, primero como delegado del CAPSE en Tabasco y años después, de 58-64, esos años, dirige el CAPSE. José Luis Cuevas estaba dirigiendo el CAPSE y en un momento había que designar un jefe de zona para Tabasco. En una reunión con el secretario de Educación, don Jaime Torres Bodet, en su primer periodo. Don Jaime le pregunta si ya se recibió, le dice que sí. Su maestro, José Luis Cuevas Pietrasanta, le dice, yo respondo por él, y se va a Tabasco. Y es cuando Ramírez Vázquez, recién egresado, muy joven, tendría alrededor de unos 25 años, llega allá a Villahermosa, Tabasco, hace un estudio regional de dónde sería conveniente construir 2 escuelas, se presenta con el gobernador, le informa el lugar donde va a ser las escuelas y el gobernador dice, no, muchachito, no las haga ahí. No me digo, pues, ¿por qué? Porque ahí nadie las va a ver. Usted las tiene que hacer en esta avenida porque ahí es donde las van a ver. Oiga, señor, pero eso queda muy lejos de donde está la demanda real. Entonces, como don Pedro iba bajo órdenes federales, desobedece al gobernador, que no era su jefe, hace las escuelas donde el estudio indicaba que se debían de hacer y ya para la inauguración de las escuelas va a invitar al gobernador y le dice el gobernador, oiga, muchachito, pues yo no he visto en la obra de esas escuelas ahí en la avenida donde le dije que las tenía que hacer. No, pues yo la hice donde le dije que las iba a hacer, donde eran necesarias. Y en ese momento el gobernador descuelga el teléfono y le pide amablemente a la secretaria que pasen unos señores y se lleven a ese muchachito en el primer vuelo a la Ciudad de México. Regresa Ramírez Vázquez a la Ciudad de México y le va a contar esta anécdota a Torres Bodet. Y a partir de ahí establece una relación de mucha confianza que llevó en su segundo periodo como secretario de Educación Pública a Jaime Torres Bodet nombrar a don Pedro como encargado del CAPSE. La obra que me enseñó más y que me abrió más oportunidades fue la maravillosa promoción que encauzó don Jaime Torres Bodet con la escuela rural prefabricada. Era muy complicada la construcción de aulas. El cruzar ríos, el transporte, había que llevar el material en burro o a mano o a lomo. Entonces el aula está concebida en que ninguno de los elementos pesara más de, por decir algo,
60, 70 kilos para que entre 2 personas pudieran cargar los componentes. El gobierno ponía dinero y los lugareños la mano de obra. Se mandaba en piezas empaquetadas a los diferentes pueblos para que ellos las armaran y las pusieran los muros y las hicieran escuela, pero ya era una escuela hecha con estructura de fierro muy resistente y muy adecuada para dar clases. Y los lugareños pues la adoptaban como propia porque ellos la armaban. Era una solución en que, como él decía, el tornillo cuadrado en el hoyo cuadrado, el redondo en el redondo. Ustedes nos dan los muros y la cubierta y les damos los muebles y el maestro. El aula se encaminó y de hecho la patente México la donó con el consentimiento de él a la UNESCO. López Mateos, con el permiso del arquitecto, regaló ese diseño al mundo. Entonces tú podías viajar con el arquitecto y a donde quiera que volteabas, pues veías su escuela, las escuelas del CAPSE, ¿no? Y si ibas a otros países, pues también, ¿no? Hay en Costa Rica, en la India, en Pakistán, en Brasil. Entonces eso es de lo que más orgulloso estaba. La relación entre el licenciado López Mateos, presidente de la República del 58 al 64, y el arquitecto Ramírez Vázquez fue una relación muy estrecha, de mucha confianza, de mucha interrelación. Hay varias versiones de cómo se vino a dar este encuentro. El predecesor del licenciado López Mateos como secretario de Trabajo y Previsión Social había sido mi tío Manuel, hermano de mi papá, Manuel Ramírez Vázquez. Entra el licenciado López Mateos como secretario y pues empiezan las auditorías al edificio, etc. El papá lo va a ver y le dice, señor secretario, es mi primera obra importante, si se va a hacer alguna auditoría estoy en toda la disposición, pero que se haga bien. El secretario López Mateos lo ve, descuelga el teléfono, le habla al oficial mayor, le dice, ¿recuerda usted que teníamos pendiente el nombramiento de quién iba a hacerse cargo de la terminación del edificio de la Secretaría? Ya le tengo el nombre, es el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Y López Mateos le dice, ¿satisfecho, joven arquitecto? Pues sí, señor. Se hacen muy amigos, pero muy amigos. Y dentro de las pláticas y dentro ya de la confianza de amigos, el licenciado López Mateos le pregunta, oiga, en la antigüedad un arquitecto, su ambición sería ser la catedral de su ciudad. ¿Cuál es su ambición? Y le dice, mire, me gustaría proyectar un Museo Nacional de Antropología. El licenciado López Mateos es candidato, gana la elección y cuando lo declaran presidente electo, mi papá lo va a felicitar y el presidente electo le dice, se nos va a hacer el museíto. Cuando llegamos al periodo de López Mateos, que es el segundo de Torres Bodet como secretario de Educación Pública, de lo que se va a tratar es de reforzar estos rasgos de identidad con la conformación de grandes instituciones culturales. Por eso, por ejemplo, fue el Gran Plan Nacional de Museos, en donde va a tener una participación muy importante Ramírez Vázquez. Entonces le encargan la Galería de Historia de Chapultepec, que se hizo en 7 meses, con unos dioramas extraordinarios de Carmen Antúnez y de Julio Prieto. Es poco conocida porque una de las premisas del proyecto es que no afectara al contexto del bosque. Entonces, bueno, pasa si no lo ves, porque además está en una ladera de la subida al castillo. También es conocido como el caracol porque su forma es redonda y parece un caracol, ¿no? Su pieza principal pues, es la Constitución. Y al salir de la última sala de la Constitución, salen con muy buena impresión el presidente López Mateos y el secretario Torres Bodet. Y el presidente López Mateos le dice a don Jaime Torres Bodet, don Jaime, ¿recuerda usted que tenemos pendiente la decisión de quién será a cargo del Museo Nacional de Antropología? Y don Jaime, sí, señor presidente. Toma a mi papá del hombro y le dice a don Jaime, ¿lo aprobamos? Desde luego, lo aprobamos. Eso fue en el 60. Y ahí se empieza ya a involucrar de lleno en el museo
pero no lo concibe arquitectónicamente. Se dedica a formar el equipo. Porque realizar el Museo de Antropología no es un proyecto arquitectónico, es un proyecto multidisciplinario inmenso de arqueólogos, de antropólogos, de poner a todo un gran equipo a trabajar para hacer un museo con todas las culturas que somos en México. Porfirio Díaz tuvo planes para mudar el Museo Nacional de la calle Moneda a la Avenida Juárez. Y desde entonces, y sobre todo después de la Revolución, los distintos historiadores, antropólogos, arqueólogos que trabajaron en el Museo Nacional imaginaron un espacio digno para las colecciones que albergaba el Museo Nacional. Todos lo que queríamos era realizar un museo que le diera todo su respeto, toda su dignidad, toda su trascendencia a todos los objetos, los testimonios que teníamos de todas las culturas. Y así él les dice, bueno, qué tipo de museo quieren, y la resultante es el museo que conocemos. La reinterpretación de los elementos prehispánicos, del agua en reposo, del agua en movimiento, y sobre todo una reinterpretación poética y muy afortunada, abstrae el orden del palacio del gobernador en Uxmal de una forma muy novedosa en la arquitectura moderna. La principal aportación de Ramírez Vázquez es esta visión no folclorista, ni tampoco la copia de lo externo, sino la creación realmente de un estilo mexicano contemporáneo, vamos a llamarle así. Es de las primeras obras que incorpora ya elementos de la cultura nacional, pero no literalmente, sino a través de una abstracción, de una reinterpretación. Todas las salas tienen un ventanal hacia el jardín, hacia el bosque. La gente que iba al bosque a un día de campo entra al museo. No le queremos echar a perder su descanso. Se sigue sintiendo en el bosque. Esa fuente se hizo mostrando los 4 elementos. La tierra está, donde crecen las plantas, el agua, evidentemente, aire, el caracol. Ese paraguas mide 82 por 54 metros. Ese gran paraguas que nos conecta no solo con Tlaloc y el agua, sino con una idea de monumentalidad. Es mucho más que un notable proyecto de gobierno. Vuelve al espacio de los sueños y de las ambiciones intelectuales de un puñado de mexicanos que lo imaginaron, que creyeron en él, que estuvieron convencidos de que era necesario construirlo, de que nos lo merecíamos. Como civilización, como cultura. Es lograr realmente transmitir la potencia de una imagen, de un concepto, porque eso sí queda claro, los conceptos los inventaba él. O sea, él cómo quería que el edificio surgiera, era de él. Cómo ese edificio iba a incrustarse, cómo ese conjunto iba a incrustarse dentro del aparato cultural de un país. Una de sus aportaciones a la arquitectura contemporánea está precisamente en eso, en dar una imagen de un México nuevo, de un México actual, ¿no? Y de un México muy pujante. Don Pedro pudiera llevar a cabo un enroque literal, como en el ajedrez, en el que uno puede cambiar la torre por el rey, un enroque sobre el tablero de la Ciudad de México, me parece algo absolutamente único. Y eso se lleva a cabo con la Torre de Relaciones Exteriores y el Museo de Antropología. En principio, el Museo de Antropología tenía que estar al lado de las ruinas, la zona arqueológica de Tlatelolco,
y la torre de relaciones exteriores tenía que estar cerca de las embajadas. En un momento dado es capaz de entender que desde el punto de vista de paisaje urbano, lo que le convenía a la ciudad era intercambiar las dos piezas. Esa capacidad, digamos, estratégica, esa lucidez metropolitana que tenía don Pedro y también esa cercanía con el poder para poder llevar a cabo proyectos así, es lo que me produce, digamos, mayor admiración. El edificio de Relaciones Exteriores se concibe en Tlatelolco porque él le plantea al presidente López Mateos, le dice, mire, es nuestra proyección internacional, es la sala de la casa donde recibimos nuestras visitas de fuera. ¿Y qué tenemos en la sala? El retrato de los abuelos. Acepta la idea el presidente López Mateos y se edifica ahí. Le pregunta, señor presidente, ¿qué desea que exprese? Le dice, nuestra conducta vertical blanca, nítida, que es lo que caracteriza nuestra política internacional. Me parece que consigue mantener el rigor de esa modernidad, perfecta, rigurosa hasta la llegada al piso. Es capaz de construir una pieza lateral que puede ahí reflejar de nuevo esa monumentalidad con la escalinata y demás. Estos edificios, imágenes de la identidad nacional, de las que don Pedro es artífice y protagonista, de ahí su importancia históricamente, pues con más trascendencia de la que podían tener otros arquitectos como Mario Pani o Ricardo Legorreta o el mismo Teodoro González de León. El impacto del arquitecto Ramírez Vázquez en edificios e incluso emblemas que son reconocibles en todo el mundo, como el Estadio Azteca, es esa creación de la imagen de lo mexicano que le toca hacer a don Pedro muchos años de su vida. El Estadio Azteca convocó, insistió en la necesidad de un concurso en el que participaron un pequeño grupo de arquitectos. Que él no iba a entrar al concurso, tenía mucho trabajo, pero el presidente López Mateos le dijo, va usted a entrar arquitecto y quiero que lo gane, porque si no la gente va a pensar que usted solo tiene trabajo porque es amigo del presidente. Y entró y lo ganó. Cada obra es un sueño, ¿no? Es una aspiración de lograrla. Y cuando se presenta un tema tan interesante como un estadio de fútbol para 100,000 personas, sí, porque lo que le daba valor, importancia, era la capacidad de los espectadores, 100,000. Y sin duda el referente estaba en el Estadio del Maracaná, en Brasil, y que de algún modo era un reto cargado de significado. El estadio tenía que ser el más grande del mundo. No lo ganó porque fuera el más bonito era el de Candela, pero el planteamiento económico permitía la construcción, tenía más palcos, entonces mayor recuperación económica, permitió que el techo se pudiera hacer después. El Estadio Azteca tiene dos isópticas. La isóptica normal, que hay en cines, que hay en teatros, que hay en plazas de toros. Y entonces cuando había un córner y estabas en la primera fila, pues te tenías que agachar. Entonces en el Estadio Azteca hay una curvatura que ya no te tienes que agachar. Estructuralmente, el edificio tiene la idea de menos es más, pero también las circulaciones funcionan de una manera fluida, como por ejemplo los edificios romanos de la época, ¿no? Lograban que en poco tiempo la gente desalojara el espacio. Y eso es algo creo que es importante para un uso y función específica como un estadio. Hay que pensar siempre, y no solo en el estadio, en cualquier obra arquitectónica, en el usuario. ¿Quién va a usar ese espacio? ¿Para qué va a servir? ¿Con qué propósito? ¿En qué volumen? ¿Durante cuánto tiempo? Es el respeto al usuario. Durante esos años México trataba de transmitir, muy similar a lo que sucede hoy en día con China, en el que de lo que se trata es que quede claro quién es el grande, quién es el que está creciendo, quién es el fuerte, quién es el que va a marcar el futuro. La arquitectura fue una tarea muy importante en el sexenio por la gran calidad de piezas que se hicieron. Y Ramírez Vázquez se va a convertir en uno de los arquitectos importantes del régimen. Es un trabajo intenso, de un trabajo comprometido y sobre todo de una rendición de cuentas clarísima, siempre. Yo creo que es uno de los arquitectos que mayor área de influencia tuvo, que mayor impacto tuvo en diferentes actividades. No hay que olvidar que su talento como organizador, como un gran organizador, fue clave para los Juegos Olímpicos de México, que realmente tuvieron un impacto internacional muy significativo. Recibió
la encomienda de la organización de los Juegos de la Olimpiada, precisamente por haber demostrado sus capacidades organizativas. Tenía esa gran capacidad de poder analizar cuál es el tema o lo prioritario del proyecto que tiene enfrente de él. Y eso el expresidente López Mateos se dio cuenta con el Museo de Antropología. Él estaba de subdirector de construcciones con el licenciado López Mateos para la Olimpiada. El licenciado López Mateos se enferma y convenció a Díaz Ordaz que el arquitecto era el único que podría salvar las Olimpiadas para México. Quedaban 2 años para hacer las Olimpiadas. El Comité Internacional no creía que México lo podría hacer y iban a quitar a México las Olimpiadas. Él lo va a ver al presidente y le dijo: señor presidente, yo no estoy asociado al deporte, nunca he competido. Le dijo: arquitecto, yo no lo llamo para que compita. Yo lo llamo porque quiero una nueva imagen de este país, del país. Ya tendrá usted asesores en lo deportivo. Asume la presidencia del comité organizador y concibe toda esta imagen gráfica, encabezándola el arquitecto Eduardo Terrazas de la Peña, quien había colaborado con él, con López Mateos, en 2 pabellones fuera de México, uno en Seattle y otro en Nueva York. Yo creo que la Olimpiada se pudo hacer porque supo repartir muy bien las responsabilidades. Esta habilidad para convocar a las mejores personas dentro de los distintos ramos. Él mismo nos lo dijo muchísimas veces: mis segundas manos siempre son de primera. A nosotros nos dio la responsabilidad, de la imagen, del diseño, de la identidad gráfica, de publicaciones, editorial. Teníamos en todo lo que hacíamos de crear una imagen de fuerza, de capacidad, de calidad, de un país que podría presentar el evento deportivo más importante en el mundo, con dignidad y con todo lo que esperaban los otros 100 y tantos países del Comité Internacional, porque en realidad no había nada hecho. Entonces teníamos que crear la realidad sobre papel. La asume 27 meses antes. Es impresionante, no se agobió, no había nada, absolutamente nada. Y no solo organizó una, organizó 2, la Olimpiada Cultural. Es la primera vez que en unos Juegos Olímpicos se incorpora la Olimpiada Cultural. No solo como estratega, como urbanista, consigue llevar a cabo obras de gran valor y en muy poco tiempo, sino que además es capaz de integrar algunos países como una gestión personal suya. El hecho de que las 2 Alemanias se presenten juntas, el hecho de que pueda estar la España de la dictadura de Franco, el que consiga que no esté Sudáfrica en pleno apogeo del apartheid, son tareas en buena medida de una gestión cuidadosa, obsesiva de don Pedro Ramírez Vázquez. ...12 de octubre de 1968... declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México, que conmemoran la 19ª Olimpiada de la era moderna. Éramos todo un equipo de 250 agentes, eran tipógrafos, eran fotógrafos, los escritores, los traductores al inglés y al francés. O sea que era todo un equipo de 250 agentes que se pusieron la camiseta de México y dijeron: ahora vamos a presentar a México al mundo.
Yo empecé con unas 6 personas y Barbengoitia era nuestro escritor. Luego entró Juan García Ponce, entró Juan Vicente Melo, entraron gentes de Estados Unidos porque los expertos deportivos eran americanos que escribían en inglés, editamos todo en inglés, español y francés, que era por reglamento. Eduardo regresó a Nueva York a buscar diseñadores. Regresó con el próximo diseñador que se llama Lance Wyman, un joven de la oficina de George Nelson, uno de tantos, ¿no?, que tenía la ambición y el deseo de venir a trabajar a México. Entonces contratamos Lance. A principios de diciembre llegó y se fue a pasar Navidad allá. Ya cuando regresó, ya nos habíamos puesto de acuerdo en ciertas cosas del diseño. Ya cuando regresó ya estaba impreso el cartel. O sea que, sí participó y sí se le doy crédito. Y sí era buen diseñador, pero no para dirigir todo el equipo que era dirigir la cultura de un país y proyectar la cultura de un país que no conoces. ¿De dónde? En cambio, llegaron otra media docena de diseñadores muy importantes de Nueva York, de Susan Smith vino de Yale University. Todo el diseño que se hizo sin Lance y sin su colaboración. La idea era de no separar nunca, de seguir siempre adelante para llegar a nuestra meta, que fue una de las características y muy de nuestro gran jefe, Pedro Ramírez Vázquez. Él siempre dije, ve la meta, ahí vamos. Lo primero que tratamos de hacer fue un logotipo para que la Olimpiada tuviera un sello. Entonces nos dimos cuenta con el arquitecto Ramírez Vázquez que el 6 y el 8 tenían círculos iguales que los círculos olímpicos. Fue una de las primeras decisiones que tomamos, que es cómo hacen los huicholes sus tablas. Las tablas que hacen las hacen con hebra de lana, con el mismo hilo de lana van dando la forma paralela. Entonces eso tratamos de hacer con el 6 y el 8. Y eso se realizó por los diálogos que teníamos casi todos los días con el arquitecto Ramírez Vázquez. Todo eso surgía de esas reuniones. No son ideas personales del arquitecto, no, es obra colectiva, de equipo. Él era nuestro jefe máximo. Hay este maravilloso dibujo de Isaac, de Alberto Isaac, donde el Superman, Ramírez Vázquez, carga a todo el comité organizador sobre sus brazos. Hay muchas anécdotas que él contaba de las Olimpiadas, muchas muy chuscas. Por ejemplo, cuando vino el Comité Internacional de Canotaje, los llevaron por el periférico, no había tráfico. El periférico terminaba en el canal de Cuemanco, pero no había ningún canal. Faltaban poco tiempo para la inauguración. Entonces las personas de ese comité dijeron, pues no va a haber canotaje. Y los llevó el arquitecto Ramírez Vázquez, les dijo, pues vamos a continuar los canales de Xochimilco, pero ¿cuándo? Ustedes espérense tantito, vengan en 6 meses y ya los verán hechos. A los 6 meses vinieron los alemanes otra vez y ya estaba hecho el canal de canotaje de Xochimilco. Hacemos la primera impresión, papel nacional, tintas nacionales, la primera carta olímpica que él va a llevar al presidente corriendo, ¿no?, para enseñar. Muy bien. Yo en la imprenta, vivíamos en la imprenta de Galas, me hace el primer paquete, envuelve en papel con cinta y todo, ¿ok? Y yo voy corriendo a las oficinas de Ramírez Vázquez y ahí llego y meto el paquete en su escritorio. Ábralo, todos nerviosos, ¿no? Ok, agarro y abro el paquete y qué horror, mis uñas arrastran contra la portada de la primera publicación y se quita la tinta. Bueno, me va a matar, mejor me desmayo primero, ¿qué voy a hacer?
Pero él, calmado, lo mira y me dice, ciérralo. Muy bien. Ok, yo lo cierro. Y me dice, voy a llegar con Díaz Ordaz y voy a hacer igual. Llegó con Díaz Ordaz y conseguimos nuestro permiso de importar papel y tintas. La cuestión de los boletos pues, fue un problema que también para él es anecdótico. No había computadoras, no había cómo organizarlos. Entonces, obviamente, había preventa en Europa, en Estados Unidos, en Japón, y tú podías comprar 3 boletos para 3 juegos de básquet, 2 para el fútbol, 1 para natación, más aparte el hotel y todas esas cosas. Entonces, organizarlos era muy difícil. Entonces dijeron, no, pues hay que contratar a 200, 300 muchachos, pero pues se van a robar los boletos. Y él encontró la solución. Entonces contrataron a monjas. Obviamente las monjas no se robaron nada porque no iban a ir a ningún juego. Y solamente a través de las monjas se distribuían los boletos nacional e internacionalmente. Ese es el tipo de conocimiento que tienes que entender de un país para poder trabajar dentro del país y que las cosas salgan bien y a tiempo. Viene el 2 de octubre y sí se angustió. Lo cita el Comité Olímpico Internacional, la Comisión Ejecutiva. Una semana antes de que empezara la Olimpiada. Evidentemente había una gran preocupación. Si nos ponemos del lado del Estado y el compromiso internacional, había una gran preocupación por parte del Estado para que se celebrara este evento. Y le dicen, Pedro, queremos saber qué va a hacer usted con la Olimpiada. Porque no sabían si en una de esas hasta no seguían, ¿no? Y él lo revira. Le dijo, a eso vengo. A ver qué van a hacer ustedes con su Olimpiada. Porque México ha hecho un gran esfuerzo. Porque para México era muy importante comunicar quién era México, qué era México. Recibíamos cartas que decían, ya sé cómo cruzar el Mediterráneo, ahora me quieren decir cómo llego a México. Digo, no sabían realmente qué era México. Estoy hablando de los 1960s. Después de las Olimpiadas, todos sabían llegar a México. México, sede de los Juegos de la 19ª Olimpiada, inicia hoy las competencias deportivas entre jóvenes de 108 países de la Tierra. México muestra al mundo su rostro actual. Era todavía la Guerra Fría, el momento más álido de la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Corea. Entonces México necesitaba tener una gran presencia a nivel internacional. Ramírez Vázquez tenía que cargar con la política nacional. No tenía buena relación con el presidente en esta época. Él tenía que manejar la política exterior con el Comité Internacional. Él tenía que construir o adecuar 20 sedes para los 20 deportes. Esa capacidad de abarcar un abanico tremendamente amplio es lo que me parece más admirable de todo su trabajo. Trabajo, por cierto, con una capacidad de generar, de producir absolutamente admirable. Como una persona con una formación multidisciplinaria, yo lo relacionaría con personas como un ser humano del Renacimiento, en donde tiene un campo muy vasto de acción. Puso un taller de cristal y estuvo diseñando, como hasta el final, piezas de cristal, de plata, de estampados en seda. Hizo muebles de placa de acero, mobiliario urbano para el Estado de México, señalización. Uno lo reconocería como diseñador gráfico porque él hizo muchos logotipos importantes como el de Televisa, como el de nuestra propia institución, el de otras empresas particulares, por ejemplo. El logotipo de Televisa se deriva de la inquietud de don Emilio Azcárraga Milmo, porque se fusiona Telesistema Mexicano con Televisión Independiente de México y dice, se va a llamar Televisa, hazme la nueva imagen. Y la necesitaba para allá. Entonces, pues el logotipo es
el mundo, enfrente un círculo, visto, es un ojo, y en esa época la televisión eran rayas por la televisión y las franjas horizontales. El mundo visto por la televisión. Él logra algo que nosotros podemos decir como un principio, que es buscar la temporalidad, hacer que el diseño sea tan vigente. Obviamente también tiene que representar el sentido de la época, pero también no tiene que envejecer. Don Pedro es autor, es creador de algún modo de elementos icónicos de la identidad nacional que van desde el logotipo de Televisa hasta la Basílica de Guadalupe, pasando por el Estadio Azteca y el Museo de Antropología. La Basílica de Guadalupe leyó que podría ser necesaria otra, porque se estaba hundiendo la antigua, las innumerables peregrinaciones no encontraban espacio para estar frente a la imagen, era insuficiente en todos los sentidos. Y él se dedica a proyectarla sin que nadie se lo hubiera encargado. Habían arriba de 400 gentes, 500 gentes. El 12 de diciembre no podías entrar, no se podía entrar, o sea, no podías ver ni a la Virgen. O sea, además, todos apretujados, como en un templo antiguo. Olía muy mal, no tenía ventilación, o sea, muy deficiente pues, ya para la época. Arriba hay unas partes que captan agua, pero permiten la salida de aire. Entonces, no hay problemas de ventilación, de acústica, ni de visibilidad. Su metodología, oía a todo mundo. Al organista le dijo, yo quiero tener el órgano enfrente. Pero pues yo sé que no se puede. No, eso déjamelo a mí. Claro que se puede. Y el órgano está enfrente. Y él está en medio viendo de frente. No se nota porque está bien resuelto. Resultó por un análisis técnico y de una realidad, resultó con una forma como de carpa. El primer espacio religioso fue una carpa. Sin duda lo posiciona como uno de los últimos grandes hacedores de la metrópolis mexicana. Creo que su manera de pensar, no solo como arquitecto, sino como estratega, cambió positivamente muchos de los paradigmas del país en los últimos años. Se manejaba ahora sí que como un circo de muchas pistas porque estaba en el diseño. Ese era su descanso. Estaba la coordinación de obras en el Estado de México y llevaba el Comité Olímpico Mexicano. Y acto seguido, el licenciado Bravo Aguja le dice a mi papá, oye, tenemos el plan para descongestionar la UNAM y de crear una nueva universidad metropolitana. Te voy a mandar los papeles a ver qué opinas. Y se los mandó. Él sugiere no llevar alumnos a la universidad, sino a la universidad a los alumnos. Y se conciben 4, que es Xochimilco, Iztapalapa y Azcapotzalco. Y uno que no se hizo, que era Coajimalpa. Y luego ya el licenciado Bravo Aguja le dice, eres uno de los candidatos para rector. Y le dije, hombre, qué honor. Y luego ya le dicen que es designado rector. La designación muy honrosa para mí que hizo la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana en el sentido de que me haga cargo de la rectoría general de ella. Esto quiere decir que terminará su brillante carrera deportiva dentro del deporte nacional. No perderé nunca el interés por el deporte ni mi deseo de servirlo. Habrá muchas oportunidades, aún dentro de la Universidad Autónoma Metropolitana, de seguirme ocupando del deporte, de seguirle sirviendo, porque considero que es una forma esencial en la educación integral de la juventud. ¿A partir de cuándo será efectiva su renuncia? A partir de hoy. Se debe precisamente al arquitecto Ramírez Vázquez esta visión de organizar no facultades o escuelas, sino divisiones que incluyeran distintas disciplinas y que pudieran tener relaciones tanto verticales como horizontales en su forma de impartir la enseñanza. Es decir, se trataba de un modelo totalmente novedoso de universidad para México. Él había planteado en su momento muchas becas para el alumno que no pudiera pagar, pero que pagara el que pudiera hacerlo. Otra idea que tenía en mente con esta institución fue crear la modalidad de tiempo completo y medio tiempo. Asimismo, pensar en un modelo o en un perfil del docente que fuera tanto docente o tanto profesor como investigador. Y el lema, que el logotipo
también lo concibió, pero dijo, tenemos que estar abiertos a nuestro pasado, a la enseñanza, por eso se llama Casa Abierta al Tiempo. Y él, a partir de la parte gráfica, como gran diseñador, busca la pirámide como una figura que le da soporte, le da estabilidad, le da tradición, le da raíces y identidad, y busca también la B, que es el símbolo de la apertura. La B invertida es el símbolo de modernidad, es una carga simbólica con la cual tienen su referente inmediato del diseño mexicano, del México tradicional y el México moderno, ¿no? Ramírez Vázquez se preparó para ser secretario de Educación Pública. Nunca tuvo la oportunidad de hacerlo. Él quería dirigir la educación de este país. Quería organizar, como ya lo había organizado desde la parte de las escuelas, quería organizar los proyectos que tuvieran que ver con una mejora en la calidad informativa y educacional de los mexicanos. Hacia allá iba su proyecto. Y esta trayectoria culmina en esta obra apoteósica del nacionalismo mexicano, que es el Congreso de San Lázaro. Finalmente, el Congreso de San Lázaro es un gran escenario para el lucimiento del presidente José López Portillo. Si visitamos actualmente sus obras, que algunas de ellas ya tienen 50, 40 años, se siguen viendo contemporáneas, se siguen viendo modernas. Nadie podrá negar el gran proyecto cultural de país que él tenía. ¿Cómo imaginaba este país? A través de la planificación. ¿Cómo lo imaginaba? A través de la organización de los asentamientos humanos. ¿Cómo lo imaginaba? A través de la educación. Él recibe el Premio Nacional de Artes en 1973. Fue en el Museo de Antropología y él habla cuando le entregan, él habla de proceder y de actuar con verdad y le da crédito a los funcionarios que gracias a su comprensión hacen posibles las obras, a todos los colaboradores, incluso hasta los albañiles, que acaba diciendo que con su sensibilidad y orientación guiaron mi trabajo cotidiano. El arquitecto hizo cerca de 300, 400 proyectos en su vida, prácticamente en todos los continentes, en todos los estados de la República, de todos los géneros, panteones, iglesias, estadios, universidades, hospitales, hoteles, centros comerciales. Yo creo que son las obras más vividas que cualquier arquitecto pudiera tener, ya no solo en este país, en cualquier lugar. En deporte yo creo que la obra más usada es el Azteca, el museo más visitado o más presumido podrá ser el Museo de Antropología. Millones de niños estudian en sus aulas, millones van a la Basílica y pueden ver con tranquilidad la imagen. La gente se identifica con sus obras. Fue secretario de Estado, estuvo al frente de las Olimpiadas, hizo grandes proyectos. O sea, es para que, si lo ves desde la mentalidad del siglo XXI, desde el 2013, pues era para que hubiera sido multimillonario, hubiera hecho tranzas y demás. Entonces, desgraciadamente, su esposa falleció, pues digamos, joven relativamente, y él estaba angustiado porque no tenía para el hospital. Y a mí me dijo, hubiera yo robado. Me dan ganas de llorar. Le dije, ¿cómo cree, arquitecto? Pues usted es de otra generación, ¿no? Se fue, no se fue, vamos, acostado, lleno de tubos, o se fue, un día antes terminó un libro de urbanismo, se fue sentado en un sillón regañando. El doctor le dijo, está usted muy bien, arquitecto, no deja de asombrarme, y en 5 minutos de repente se fue, el cuerpo le dijo hasta aquí nada más. Si piensas en fútbol, pues piensas en Hugo Sánchez. Si piensas en arquitectura, pues piensas en Ramírez Vázquez, ¿no? Era un gran estratega. No perdía vista de sus metas. Era altamente inteligente. Casi su característica máxima. Era valiente. Y siendo muy mexicano, llegaba a lo universal. Su nombre se va a olvidar con el tiempo. Así pasa. Pero pues la obra ahí queda, ¿no? Decía Antonio Machado
Procura que tus obras vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás. Que al fundirse el corazón con el alma popular, lo que se pierde de nombre se gana de eternidad. Entonces, pierde el nombre, pero gana la eternidad. La nobleza de nuestra disciplina reside en la tarea misma que nos exige no destruir nuestro medio vital ni ignorar la justa exigencia del equilibrio social.